Kafka escribió una vez que no hace falta salir de la habitación ni golpear el mundo. Basta con quedarse quieto y el mundo se desenmascarará ante nosotros. Pero nuestra sangre moderna odia la espera. Vivimos sintiéndonos atrapados en ámbar, empujando muros que nos ceden, creyendo que si paramos, morimos. Olvidamos una ley biológica básica. La semilla requiere parálisis total antes de romper su cáscara. Si tu vida se ha detenido, no es un error, es el arcano 12 y te está exigiendo que mires el mundo al revés. Para el ojo profano, el arcano 12 es una imagen de tortura, un aviso de humillación pública que despierta una repulsión instintiva. Vemos a un hombre suspendido por el tobillo, impotente, colgando sobre un abismo invisible. Nuestra mente lineal, adicta al movimiento y a la conquista horizontal, lee esta carta como un castigo, un fracaso del héroe solar que ha perdido su batalla. Sin embargo, si detenemos el juicio y observamos con la frialdad del iniciado, notaremos una anomalía inquietante en la lámina del mazo Rider-Waite. El rostro del colgado no muestra agonía, sino un embelesamiento profundo, casi beatífico. Alrededor de su cabeza no hay moscas ni sangre, sino un halo de luz radiante. No estamos ante una ejecución, sino ante una operación de alta ingeniería espiritual. Lo que parece inacción externa es en realidad una actividad interna frenética, una vibración tan alta que ante el ojo humano parece estática. Para comprender esta metanoia, debemos descender primero al barro de la historia, donde el símbolo nace no de la mística, sino de la infamia. En la Italia del Renacimiento, esta imagen era conocida literalmente como il traditore, el traidor. Derivaba de la pittura infamante, una práctica judicial donde los criminales y deudores fugados eran pintados en los muros de la ciudad colgando boca abajo. La sociedad invertía su cuerpo para simbolizar que ellos habían invertido el orden moral. Pero los alquimistas y ocultistas posteriores, aplicando la ley de polaridad hermética, transmutaron el plomo de la vergüenza en el oro del discipulado. Entendieron que el iniciado debe en efecto convertirse en un traidor para el mundo profano. Debe traicionar las expectativas de la masa, traicionar la lógica de la productividad ciega y traicionar la tiranía del ego para permanecer leal a su propia alma. Esta inversión no es solo una metáfora, es una instrucción geométrica precisa. Si observamos la anatomía del colgado, sus piernas forman una cruz, el número 4, símbolo de la materia y la estabilidad terrestre, mientras que sus brazos y cabeza forman un triángulo invertido, el número 3, símbolo de la divinidad y el espíritu. En el ser humano normal, de pie, el espíritu, cabeza, reina sobre la materia, pero aquí la jerarquía se ha invertido. La cruz aplasta el triángulo. Es el descenso voluntario del espíritu a las profundidades de la materia y del subconsciente, la inmersión de la razón en las aguas primordiales de la letra hebrea Mem para ser bautizada y disuelta. Es la involución necesaria que precede a cualquier evolución verdadera. Psicológicamente, el colgado es el patrón arquetípico de la incubación forzosa. Aparece en nuestras vidas cuando el empuje frontal falla, cuando la fuerza bruta del arcano anterior ya no sirve. Es el momento de la crisis, el despido, la enfermedad o el bloqueo creativo donde la vida nos ata de pies y manos. El ego terrorizado grita exigiendo acción. Pero el arcano 12 impone la ley del esfuerzo invertido. Cuanto más conscientemente intentas forzar un resultado, más difícil se vuelve conseguirlo. Nos enseña la disciplina del Wu Wei, el arte de hacer sin hacer. No es procrastinación, que nace del miedo antes del trabajo.
Es incubación, que ocurre cuando la voluntad consciente se rinde para permitir que el subconsciente resuelva el nudo gordiano. Esta es la misma tecnología mítica que utilizó Odín. El dios nórdico no obtuvo la sabiduría de las runas conquistando imperios, sino colgando 9 noches del Yggdrasil, herido por su propia lanza, sacrificándose a sí mismo para sí mismo. El colgado nos revela que hay puertas que solo se abren cuando dejamos de empujarlas. Al invertir la postura, la sangre llega a la cabeza, oxigenando el cerebro y permitiendo literalmente una nueva perspectiva. Lo que antes era el suelo firme, nuestras creencias materiales, ahora es el cielo inalcanzable, y lo que era el cielo abstracto se convierte en el único suelo bajo nuestra cabeza. El adepto hermético utiliza esta carta para neutralizar el principio del ritmo. El péndulo de la vida oscila inevitablemente entre el dolor y el placer. Pero el colgado, al elevarse del suelo y anclarse en el árbol de la vida, observa la oscilación sin ser arrastrado por ella. Ha sacrificado su movimiento físico para ganar libertad mental. Ha atado sus manos para liberar su visión. La próxima vez que te encuentres suspendido en el vacío, incapaz de avanzar, no luches contra las cuerdas. Acepta la inversión, porque solo cuando el mundo está de cabeza, descubrimos que la gravedad no es una fuerza que nos aplasta, sino un ancla que nos impide caer al cielo. Hemos analizado el símbolo en la pantalla, pero recuerden que el tarot no se estudia mirando, se estudia tocando. La verdadera transmisión ocurre cuando tienes el arquetipo en las manos y estableces tu propio diálogo con él. Para seguir esta serie y decodificar el sistema completo, recomiendo siempre la edición canónica del Rider-Waite-Smith. Es el diccionario visual que usamos en esta biblioteca y la base de la ingeniería simbólica moderna. Les he dejado el enlace a la edición exacta que yo utilizo aquí abajo. Nos vemos en el próximo arcano.